Fue un agitado lunes para el ministro Alamán y la Fuerza Aérea de Chile. Muy temprano, el secretario de Estado enviaba un ultimátum a la institución. La Fuerza Aérea deberá explicar los errores que pudo haber cometido. Todo esto luego de que se hiciera público que el avión Casa 212 despegó con sobrepeso y con una de sus alas trizadas. Más tarde, Alamán midió sus palabras y respaldó a la FACH. Aseguró que estos antecedentes ya estaban en conocimiento del ministro en visita, que investiga el trágico accidente en Juan Fernández. Voy a permitir, como ministro de Defensa, que simplemente se vapulee a la Fuerza Aérea, que es una institución respetable y que es una institución de todos los chilenos. Las familias de las víctimas están molestas con la Fuerza Aérea. A través de una carta pública, Fernanda Hansen fustigó la desorganización de la FACH y dijo que es una institución desordenada y que da declaraciones erráticas y erradas. Insisto, a la luz de los antecedentes por las peticiones de la prensa, porque soy periodista y porque soy ciudadana. Todo lo que quise decir como responsable en un medio de comunicación social y como ciudadano lo dije a través de la carta, en donde pude explayarme y decir todo lo que pienso. Mañana estaría confirmada la visita del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Rojas, a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios quieren que el uniformado explique por qué no hubo claridad en la información sobre la carga y condiciones mecánicas del Casa 212. En una primera instancia, el comandante Rojas aseguró que la aeronave despegó con el peso correcto y 7 meses después se tuvo que reconocer que los límites de carga no fueron respetados. Contradicciones, respaldos, correcciones y explicaciones de la tragedia en Juan Fernández, porque esto es noticia. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Bienvenidos a Esto es Noticia del día de hoy. Estaremos analizando estas nuevas informaciones que han ido surgiendo. Estamos con Mario Párraga, esposo de Galia Díaz, víctima de la tragedia de Juan Fernández. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por venir. Tardes. También estamos con Jorge Cabezón, hermano de Rodrigo Cabezón, también víctima de la tragedia de Juan Fernández. Gracias, Jorge, por estar junto a nosotros. El diputado Jorge Ulloa, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, constituida como investigadora precisamente por este tema. Y desde Santiago presentamos también al diputado del PP, Patricio Ales, integrante de la Comisión de Defensa, investigadora precisamente por este tema. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Gabriela, gusto estar con ustedes. Un gusto compartir con ustedes también. Diputado Ulloa, primero, ¿hay contradicciones en lo que ha presentado la Fuerza Aérea en cuanto a la información entregada sobre el accidente en Juan Fernández en relación a lo que usted escuchó en primera instancia por el general Rojas en la Comisión de Defensa y lo que aparece ahora en otros medios de comunicación? Sin duda hay información que no es igual respecto a la que escuchamos en un primer momento. Incluso estuve chequeando, hay una pregunta que hago yo mismo respecto del peso y respecto de la información que se nos ha dado ahora. Así que la respuesta concreta es, ¿hay objetivamente información que es distinta? Sí, hay información distinta. Una de las razones por las cuales la comisión ha resuelto invitar al comandante en jefe para que complemente la información y dé las explicaciones que correspondan. Diputado, ¿usted cree que en estas contradicciones el general Rojas ha sido víctima de desinformación? ¿Le han entregado información errónea que ha traspasado a ustedes, a la comisión investigadora, a los familiares de las víctimas, a la opinión pública en general? Eso es parte de lo que se va a intentar dilucidar el día de mañana. No tengo ninguna duda que los diputados van a preguntar precisamente qué es lo que hay respecto de aquello. Es decir, aquí importa mucho saber si hay una desinformación que le llega al comandante en jefe, porque lo peor sería pensar de que la Fuerza Aérea como entidad quiere entregar una información que no sea correcta. Así que seguramente el día de mañana esas preguntas van a surgir y desde luego lo importante es que escuchemos las respuestas que se nos entregarán. Diputado Patricio Ales, hoy día el ministro de Defensa, Andrés Alamán, cuando se le consultaba por la asistencia del general Rojas a la Comisión de Defensa, decía, bueno, yo me imagino que mis amigos parlamentarios, y estoy citando textual, que mis amigos parlamentarios van a preguntar lo que a mí se me ocurriría preguntar. Por ejemplo, ¿por qué en un primer momento los estándares sí se cumplían y resulta que ahora no? ¿Usted le preguntaría eso al general Rojas? No, yo le preguntaría por qué no se han tomado todas las medidas para evitar este clima de desconfianza que ha generado la Fuerza Aérea en el país. Yo creo que eso es malo. La capacidad disuasiva de un país se basa en la capacidad de sus hombres para combatir
en los medios para combatir y también en la confianza que su pueblo tiene en las instituciones. Y creo que esto no nos hace mal, por eso yo lo tomo con mesura, con tranquilidad, pero con mucha firmeza. Yo creo que es más que un detalle de preguntas técnicas. Técnicamente nosotros no somos especialistas y sin embargo es evidente que la Fuerza Aérea ha creado un clima de mala confianza. La información que se ha dado es una información insuficiente y a mí me apena porque esta es una institución muy querida. Nosotros vemos a la Fuerza Aérea en cada momento salvando gente. Son los que están en todas partes, en todos los lugares, en todo Chile. El país los quiere mucho y esto ha sido malo, ha sido tan grave que ha tenido que llamarse a retiro de manera inmediata a un general, porque la información que se ha estado dando es incorrecta. Puede ser error, puede ser que se oculta, pero ¿sabe lo que pasa, Gabriela? Esto ya no son los primeros días que uno tiene comprensión. Yo felicité al general Larraechea y me pareció muy bien como lo hizo al comienzo la Fuerza Aérea, pero han pasado 7 meses y ahora terminamos con un general retirado de la fila porque la información está mala. ¿Qué otra información, me pregunto yo, Gabriela, falta? ¿Qué otra cosa se ocultó? ¿Hay otro antecedente? ¿Hay algún dato respecto a la preparación de los pilotos que no lo sabemos? ¿Hay algún dato respecto al equipamiento, a la capacidad del vuelo, a la planificación? Si este es el único dato, ¿son los pernos solamente? ¿Una supuesta fisura? ¿Cuáles son todas las faltas de información que hay? Perfecto, diputado. Y eso no le hace bien a Chile. Jorge, ¿qué te pasa a ti como familiar de las víctimas de Juan Fernández cuando estos antecedentes hayan ido apareciendo a través de medios de comunicación, a través de la prensa escrita y no quizás por los canales que ustedes como familiares esperan, que sea la misma Fuerza Aérea de Chile, el ministro de Defensa, el gobierno, que alguien les dé explicaciones al respecto? A ver, nosotros informalmente sí teníamos noticias de que esto ocurría, no específicamente que eran los bulones, la baliza ni la atizadura, porque lo que pasa es muy simple. Al principio de esta tragedia éramos 21 personas metidos en el grupo 10 y la verdad es que nadie sabía quién estaba al lado. Pero en la medida, digamos, que fuimos quedando menos gente, no nos quedó otra que irnos conociendo. Entonces quedó gente, digamos, familiares de la gente de la Fuerza Aérea, quedamos nosotros de Televisión Nacional, quedó por el, ¿cómo se llama este? Renzo, por el asunto del Consejo. Entonces es imposible, ¿ya?, empezar en ese momento el duelo. Nosotros estábamos en una vigilia constante, ¿ya? Las otras personas sí habían empezado su duelo porque habían recibido los cuerpos de sus familiares. Lo nuestro era estar en esta vigilia y eso nos hizo ponernos más sensibles. Ahora, yo quiero decir una cosa, no soy experto aeronáutico y lo poco que sé ya es en base a lo que me ha alimentado un montón de gente que escribe a mi correo y que en cierta manera me pasa antecedentes y datos. ¿Tú crees que hubo problemas de mantención con el CASA 212, que ese avión no debería haber despegado por todo lo que hemos ido conociendo y quizás otros antecedentes que nos faltan por conocer? O sea, de que habían estos antecedentes, que tenía problemas de mantención, sí había, porque eso se supo por la gente de Antofagasta, me refiero específicamente, para no disparar al voleo, por la mamá del Cabo Oliva. Ahí fue cuando el ministro dice que ojalá esos antecedentes sean entregados a la justicia para su investigación. Sí, pero esto me parece muy raro, porque esto sería la segunda vez. La señora Jackie Pino, ¿sí?, se presenta la primera vez y al parecer como que no le creen mucho. Entonces tuvo que salir por prensa para que efectivamente dijeran la señora dice la verdad. Porque ella más su nuera, ya que es, ¿cómo se llama la...? Bueno, más la nuera han estado, digamos, fuertemente en este asunto. Pero ahora nuevamente, después que salió en la prensa, ahora sí efectivamente las llamaron y de alguna manera van a declarar lo que saben. Yo no sé si esta será la primera vez o la segunda vez que declaran. Mario, ¿tú tienes antecedentes sobre estas informaciones que han ido apareciendo en la última semana en los medios de comunicación? ¿Estaban a disposición del ministro Juan Cristóbal Mera? ¿No estaban a disposición? Porque el ministro también hizo un ultimátum la semana pasada de que la facha sí entregara estos antecedentes a la justicia. Él, al parecer, algunos de estos sí los manejaba. Aparentemente lo que yo sé es que él sí los tenía desde noviembre, como él dice, pero se han tomado las acciones ahora 7 meses después o 6 meses después.
Mi fuente es el ministro, entonces yo tengo que creer lo que dice el ministro porque es el que está llevando la investigación. ¿Pero ustedes como familiares no los manejaban? No, no ¿O los quizás off the record? Claro, off the record, como dice Jorge, porque habíamos oído a familiares de personal de la FACH que habían dicho que el avión no estaba en las condiciones óptimas, como el señor Larrachea y otros nos dijeron en el grupo 10 el fin de semana después del accidente que sí era así. El diputado Ales, ¿al interior de la comisión se conocían estos antecedentes? No, Gabriela, hay algo más grave, es que nosotros no sabíamos que el 9 de febrero el ministro había pedido los antecedentes sobre el peso y terminan entregándose en abril. E incluso este general sale de la Fuerza Aérea porque cuando entrega los antecedentes los entrega incompletos y al día siguiente lo termina descubriendo, se termina descubriendo que en realidad no había entregado estos antecedentes en la forma en que se le había pedido. Y hay algo muy delicado, porque alguien dice, oye, pero es que este tema del sobrepeso no es lo más grave porque 200 kilos más, 200 kilos menos al partir no tiene importancia porque a los 10 minutos ya se pierde combustible y por lo tanto pesa menos el avión. Pero cuidado, lo grave no está en esos kilos. Lo grave para nosotros está en el hecho de que esa información se ocultó. ¿Qué otra información se ocultó? Yo no sé si fue el peso el problema, no sé si son los pernos de los cuales no se informó tampoco el problema. ¿Cuál es en definitiva la dificultad si lo que estamos viendo es que a cada rato vamos sacando por goteo más información? Eso está mal, ¿no? Y sobre todo, mire, el general Rojas en una declaración, el del 14 de abril, dice hemos entregado oportunamente todos los antecedentes. Yo debo decirle que oportunamente hubiera sido entregarlo en febrero o un poquito a principio de marzo, pero no en abril. Entonces, esto está generando un mal clima y nosotros lo que necesitamos no es solamente el conocimiento técnico de esto, sino el asegurar que la Fuerza Aérea esté entregando los antecedentes como corresponde después de pasado tanto tiempo. Porque al final, mire, yo podría tener la mezquindad política de tratar, como parece que hay la intención de repente, la tentación de golpear al gobierno con esto. Eso no tengo interés en sacar una ventaja de ese tipo. Perfecto, diputado. Vamos a estar profundizando precisamente en este tema del aprovechamiento político que lo han mencionado también otras autoridades, parlamentarios e incluso representantes del Ejecutivo. Pero sin duda que fue una agitadísima jornada para la FACH, para el ministro de Defensa. Esto no solo comenzó en el día de hoy, sino que también durante el fin de semana tuvimos distintas publicaciones en medios de comunicación que hablaban sobre estos nuevos antecedentes. Aquí un resumen de todo lo que ha pasado con la tragedia de Juan Fernández en estos últimos días. La tranquilidad con la que encabezó una actividad protocolar con una delegación canadiense de visita en nuestro país poco se condice con el encuentro que el ministro de Defensa tuvo con la prensa, la que consultó por la petición de renuncia del comandante en jefe de la FACH, general Jorge Rojas, por parte de los familiares de las víctimas. El secretario de Estado enérgicamente le entregó su apoyo al alto oficial. Yo tampoco voy a permitir, como ministro de Defensa, que simplemente se vapulee a la Fuerza Aérea, que es una institución respetable y que es una institución de todos los chilenos. Es que los nuevos antecedentes que señalan que la aeronave habría viajado con 165 kilos de sobrepeso y con una de sus alas trizadas, motivó a muchos a buscar respuestas en el cuestionado jefe de la Fuerza Aérea. En su agenda, hoy figuraba una reunión con el presidente del Senado junto a sus pares del Ejército y la Armada. Pero el general del aire, lisa y llanamente, optó por excusarse. Sería interferir en lo que la sociedad civil reclama legítimamente, el que el presidente del Senado entregara su opinión personal en estas materias. Antecedentes que para muchos no hacen más que enlodar la imagen de la Fuerza Aérea, debido a la confusa entrega de datos, la cuestionada invocación del secreto militar y la renuncia del general Carlos Bertens la pasada semana. Una desconfianza que se corona con la carta que la periodista Fernanda Hansen, pareja de Felipe Camiroaga, envió a los medios, refiriéndose al actuar de la institución. Creo que ahí hay que poner mano dura y pedir explicaciones. Le mintieron a un país entero diciendo que no había sobrepeso y quizás, o sea, eso llama a la desconfianza. Hay mucha noción de los mantenimientos que se tienen que hacer al respecto. Estamos trasladando personas diariamente y trabajando con la misma infraestructura hace un montón de años. Datos del estado del CASA 212 que, según el ministro de Defensa, siempre han estado del poder del ministro en visita, Juan Cristóbal Mera. La ley es la ley y cuando la investigación sumaria se conozca y se haga pública,
todos los medios de comunicación y todas las personas van a poder apreciar cómo se efectuó esta investigación. Si fue acuciosa o si no fue acuciosa. Si fue completa o si no fue completa. Si se entregaron todos los antecedentes y si no se entregaron todos los antecedentes. Un comienzo de semana complejo y que promete continuar por largo tiempo, mientras el comandante en jefe de la FACH fue llamado a declarar en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Bueno, y salimos de la nota con la pregunta del día que usted puede opinar, puede comunicarse junto a nosotros, usted tiene opciones en pantalla. ¿Debería el comandante en jefe de la FACH poner su cargo a disposición cuando ya hubo una renuncia de por medio? Hablamos del general Carlos Bertens, jefe del Comando de Combate. Y le voy a hacer la pregunta a ustedes los que están acá, diputado Ulloa, ¿usted cree que el comandante en jefe de la FACH debe poner su cargo a disposición? ¿Tiene responsabilidad en este tema o se está vapuleando a la Fuerza Aérea, como dijo el ministro de Defensa? A ver, dos cosas. Primero, señalar que hay que esperar el término de la investigación judicial. El proceso no podemos llevarlo como opinión pública. Si creemos de que el proceso va a estar a cargo de los medios de comunicación, yo creo que estamos equivocando el camino. Por lo tanto, ¿esto se debería mantener en secreto de investigación? No. Tiene que mantener la reserva que el juez investigador de la causa estime necesario. Pero una cosa distinta es invocar precisamente el secreto militar. El secreto militar para este caso no corre, para este caso, que no tiene que ver con que yo pueda preguntar por todo el material, por ejemplo, Casa 212 que hay en la Fuerza Aérea. Eso sí, no lo puedo decir. Pero si se trata de un solo aparato, como es el caso de este accidente, no hay secreto militar y este secreto no existe. Por tanto, toda la información tiene que estar disponible, en este caso, para el tribunal. Segundo, en el caso de los diputados, lo que nosotros queremos es precisamente, cuando hicimos esta comisión, que es una investigadora de la Comisión de Defensa, tiene el encargo de producir, sobre la base de la información que exista, recomendaciones, revisar si las instituciones de la defensa han tomado, han aprendido o no las lecciones para que no vuelva a ocurrir esto, no solo porque mueren civiles, no solo porque mueren uniformados, sino porque además se generan estas tensiones, estas desconfianzas que a nada nos llegan. Dijera que el comandante Rojas tiene algún grado, el general Rojas tiene algún grado de responsabilidad, ¿él debería poner su cargo a disposición? A ver, ni siquiera va a alcanzar a colocarlo. Si hubiera una responsabilidad directa en esta investigación sobre él, ni siquiera va a alcanzar a colocarla a disposición, va a ser llamado nomás. Perfecto, vamos a ir después con la respuesta de ustedes también, porque llegó el momento de tomar contacto con Eduardo Riveros desde Santiago para conocer un avance de las principales informaciones que tendremos en instantes en nuestra edición Express. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela. Así es, vamos con el detalle de 3 informaciones que vamos a incluir en nuestra edición Express. Carabineros detuvo a un hombre y una mujer por portar elementos para confeccionar artefactos explosivos en la comuna de La Granja. Los sujetos fueron identificados como Iván Salinas y Carla Verdugo. La mujer es la pareja de Aliste Vega, quien participó en el robo al Banco Security, hecho ocurrido en el año 2007 y que terminó con la muerte del cabo Luis Moyano. Además, hoy se suspendió la preparación del juicio de los presuntos asesinos del cabo Moyano. La defensa solicitó nuevos peritajes balísticos y otro abogado solicitó postergar hasta agosto la audiencia en la que se establecerán las pruebas con que se quiere condenar a Juan Aliste, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarreal. Vamos con las multas de las vías exclusivas. Hoy se empezaron a cobrar multas a los automovilistas que no respetan estas vías de uso exclusivo para los buses del Transantiago. En la capital existen 34 puntos de control y cada uno cuenta con 3 cámaras de video, de las cuales 2 están destinadas al reconocimiento de patentes y otra para entregar una vista panorámica y análisis del tráfico. Para saber si ha sido fotografiado usted transitando por las vías exclusivas, debe ingresar al sitio www.fiscalizacion.cl. Ahí se debe anotar la patente del vehículo y se puede acceder a toda la información. El presidente Sebastián Piñera firmó hoy el proyecto que establece un subsidio para mitigar las alzas del Transantiago y el transporte público en regiones. La iniciativa implica un subsidio de 370.000 millones de pesos para mantener la tarifa del Transantiago y así un monto espejo para las otras regiones.
que puede ser destinado a infraestructura y baja de tarifas. Los recursos que se inviertan en el transporte público en Santiago tendrán que ser equivalentes a los que se entreguen en regiones. De no existir este subsidio, la tarifa del Transantiago habría subido 100 pesos durante este año. Luego tendremos otro contacto contigo, Gabriela, para tener el detalle de otras informaciones que ya está dicho. Vamos a incluir en nuestra edición express a las 19:45. Adelante tú. Pues, gracias, Eduardo, estaremos esperando. Mario, Jorge, le gustaría también hacer a ustedes la pregunta que le hacía el diputado. ¿Usted creen que el comandante en jefe de la FACH debe poner su cargo a disposición por lo que hemos ido conociendo en estos últimos días, Jorge? A ver, para mí yo creo que es importante lo que decía el señor diputado en el sentido que es que concluya primero la investigación del ministro. Ahora, lo que sí nosotros como parientes y hemos estado muy encima de las situaciones, sí nos hemos dado cuenta que hay, ¿cómo diría yo? Hay formas, ¿ya? O sea, ya hay situaciones que están, o sea, el asunto de el sobrepeso por encima del fabricante. Y aquí quiero detenerme un poco en el asunto del sobrepeso. Es un sobrepeso promedio, no es el real, porque el real se fue con el avión abajo y no quedó copia afuera. Con un documento que se fue con el avión y no hubo copia tampoco. Claro, entonces estamos hablando de un promedio por persona de 70 kilos y mi hermano estaba por sobre los 85 y así, digamos, la gente... Entonces, es una cosa importante, que yo creo que esto es un promedio afortunado, ¿ya? Pero, insisto, que el asunto de los bulones, que está más allá de lo que dice el fabricante. Aquí no es un asunto de inspeccionar, ahora no sabemos tampoco quién los inspecciona. El fabricante dice 4 años y es 4 años. Y después vamos con el asunto de la baliza que no estaba instalada, por lo tanto teníamos información errónea. Y bueno, y todos los antecedentes que hoy día hemos ido conociendo, yo creo que ya hay mérito suficiente. Ahora, me imagino, y yo creo en la honorabilidad hasta el día de hoy, pese a que yo he dicho que debe renunciar, que el señor general Rojas, yo creo que no está, por eso digo, creo que no está obstaculizando. Entonces, si eso nos garantiza que esa información sea clara y fidedigna, nos parece que esperemos hasta el final del proceso. Bueno, mencionar que quisimos tener algún vocero de la FACH, del Ministerio de Defensa, para conversar en estas noticias y fue imposible tener algún tipo de respuesta. Mario, en relación a la responsabilidad del general Rojas, que puede ser o no después de los resultados de la investigación, pero ¿tú crees que hay un responsable directo de quién autorizó que finalmente el Caza 212 volara a Juan Fernández? ¿Hay ahí alguna responsabilidad en particular que quizás podría determinar esta investigación? Yo me imagino que siendo la FACH una institución jerarquizada, alguien tuvo que dar la orden de despegue de ese avión. A pesar de las características ya se sabían del avión. Que ya se sabían, a pesar de que se supo que había estado 5 meses en un hangar sin reparación y solo se le pintó, a pesar de saber en ese momento que iba con sobrepeso, a pesar de saber las condiciones climáticas que había ese día. Galia recibió un correo electrónico el día 1 de septiembre de un miembro de la FACH en el que le decía que si no estaba el avión cargado y despegando antes de las 13:30 de ese día, se anulaba el vuelo por malas condiciones climáticas. Se sabía en el día 1 de septiembre y aún así se dejó salir el avión. Alguien presionó, ha habido un rumor que hubo presiones de hasta un medio de comunicación para que el avión despegara, no lo sé, pero alguien tiene que ser... ¿En este medio de comunicación podríamos estar hablando de TVN, por ejemplo, por el equipo que trasladaba? Podría ser TVN. ¿Tú conoces algo, Jorge, sobre estas presiones por parte de TVN? A ver, de las presiones no. Yo conozco la sensación de mi hermano, que estuve el día antes con él y la verdad que tenía una preocupación muy grande, porque él como camarógrafo, cuando iba a las diferentes partes donde iba, de alguna manera trataba de ir vestido o equipado de la manera, digamos, que podría estar mejor en esa parte. Entonces lo sentí y lo noté muy preocupado porque me dijo hay mal tiempo. Lógicamente que nosotros quedamos de conversar el día domingo. El domingo nunca llegó, pero sí estaba preocupado y sus compañeros también notaron lo mismo. Ahora, no quisiera referirme, pero sí los otros, te voy a hablar, digamos, sí, los otros también tenían una preocupación muy grande. ¿Los otros integrantes del equipo de TVN? Me refiero en este caso a Felipe Camiroaga, pero por respeto prefiero que hable la familia, y a Roberto Bruce. ¿Ya? Los tres intercambiaban mucha comunicación fluida y los tres, o sea, en el caso de Felipe, voy a decir escuetamente, él venía recién regresando de vacaciones, había estado 2 días en el programa, entonces siempre era el asunto, bueno, hay mal tiempo, a lo mejor esto se pospone, y ¿por qué no se hace mejor algo bueno la próxima semana? En el caso de Roberto Bruce, entiendo que también
estaba muy preocupado por lo que me han manifestado la gente del canal, que ha estado muy cercana con nosotros. O sea, el viaje se tenía que hacer en esa fecha sí o sí, no se podía cambiar. Sí. Eso fue, a nosotros nos llama mucho la atención, porque las condiciones climáticas, según se dice y por lo que se ha demostrado después, parece que no eran las mejores para ese tipo de avión. O sea, en este caso TVN quizás podría haber presionado a la FACH para que finalmente el vuelo se realizara. Ojo. Diputado, ¿usted tiene algo que decir al respecto? Porque lo veo como que está ahí un poquito complicado con las respuestas también, quizás conoce algún antecedente. No, lo que pasa es que la verdad es que hoy día cualquier hipótesis puede tener valor. Entonces, siento que de algún modo nosotros estamos llevando estas hipótesis casi al plano de la realidad. Y yo me atrevería a decir, mire, ¿cualquier cosa pudo haber ocurrido? Sí, efectivamente. ¿Dónde han estado desde mi perspectiva los errores? En querer afirmar, ¿verdad?, datos con una exactitud meridiana que, por cierto, no se podían dar. Y yo creo que ahí han nacido particularmente lo que el propio Jorge ha dicho, las desconfianzas. Mi colega en Santiago, Patricio Ale, lo mismo. Y tienen razón. ¿Por qué nos ocurre esto? Quiero decir algo más. Hace un par de semanas atrás todos fuimos testigos. La televisión nos mostró, cae un F-18 encima de unas casas en Estados Unidos. Y la verdad es que nadie ha culpado hoy día a ningún mando. Primero se está haciendo la investigación, que es un poco lo que yo siento que tenemos que hacer. Ahora bien, eso no libera para que los medios de comunicación hagan su trabajo y entreguen la información que corresponda. Y en ese sentido estamos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque ha habido información que es inexacta, porque ha habido información que es incorrecta. Y ahí es quizá donde la FACH también podría hacer su mea culpa. Y por cierto que debe hacerla. Diputado Ales, estamos hablando de desconfianzas, ahora conocimos otro antecedente más que son estas presiones o desconfianzas que existirían por parte de TVN a la hora de que el viaje se realizara sí o sí ese día. ¿En algún momento se puede haber determinado así? Jorge, sí, por favor, si quieres corregir lo que dije. Sí, yo creo que la palabra presión es muy fuerte. En este caso, sí, o sea, fue la oportunidad, ¿sabes qué? Aprovechemos de que a lo mejor el próximo fin de semana la gente va a estar en otra cosa, esta gente que va en el equipo. Por eso te digo, yo quisiera poner acento en eso y me consta, como te digo, yo creo que también yo sacaría a Televisión Nacional de este asunto. Por una situación, como te digo, que a nosotros nos consta, ¿ya? Ellos están muy complicados con el tema, ellos la verdad es que les daba lo mismo, porque, ojo, tenía que ir el equipo, digamos, del desafío Levantemos Chile, y por eso tenía que ir Televisión Nacional. No sacaba nada con presionar Televisión Nacional. Había que coordinar también los dos equipos para que fueran no sacaba nada Televisión Nacional con ir solo, y si el equipo no iba, no iban a firmar absolutamente nada. O sea, iban a ir cuando hubiera posibilidad. Correcto. Gabriela, ¿me permite? Sí, diputado, sí, por eso mismo quería preguntarle, porque estamos hablando de estos temas que, bueno, coordinaciones entre equipos, un equipo y otro equipo, lo que se dice, lo que no se dice, desconfianza también por parte de la FACH de lo que se dijo en un primer momento. Tenemos el caso de que primero el avión era pilotado por la teniente Fernández, resulta que después no era pilotado por ella, sino por el teniente Mallea, después de que había sobrepeso, no había sobrepeso, había falta de combustible, no había falta de combustible, una seguidilla de desconfianzas hacia la institución. Una seguidilla de malas informaciones y de informaciones que fueron ocultadas, que no se entregaron oportunamente, que no corresponde a la versión oficial de la FACH, que dijo que sí se habían entregado oportunamente. Lo que el ministro pide el 9 de febrero se le viene a entregar el 13 de abril. Han pasado 7 meses, vienen distintos antecedentes de los cuales se puede deducir que podrían haber sido determinantes o no de la caída del avión, pero aunque no fueran elementos determinantes de la catástrofe, lo que uno tiene que preguntarse, así como se ocultaron estos elementos que pueden ser o no determinantes de la caída, ¿no será que también se han ocultado otros antecedentes? Y esa desconfianza es muy grave. Pero yo creo, Gabriela, que a la pregunta suya, yo tengo que contestar que a los jefes de las Fuerzas Armadas no se les remueve por encuestas, y por lo tanto la autoridad política tiene que medir esto con mucha serenidad e ir evaluando minuto a minuto. Los comandantes en jefe son comandantes en jefe exactamente al tal minuto mismo en que la autoridad dice que dejan de serlo. Pero no es cuestión de que estos se saquen a gritos o según las ganas o las indignaciones que se produzcan. Perfecto. En este caso, lo grave que quiero decir que hay es que parece que en la Fuerza Aérea, no sé de parte de quiénes, existe una mala comprensión de lo que es el amor y el cariño a la institución. Y creen que dando la idea de que la institución no ha fallado en nada, con eso a la institución se le protege. Fíjese usted que nunca se ha hablado, ni siquiera se ha dicho que de parte de la Fuerza Aérea, que es probable
que a lo mejor hubo mala preparación, que es probable que el plan de vuelo no era bueno, que a lo mejor o que podría haber habido un error de manejo. Claro. En definitiva, diputado, estamos hablando de que no había un reconocimiento por parte de la institución de los posibles errores. Mario, ¿a ti Galia en algún momento te comentó de que había algún tipo de situación particular de por qué se debía viajar precisamente ese día 2 de septiembre, en esa fecha, cuando las condiciones no eran las mejores, las condiciones climáticas no eran las mejores, había que coordinar precisamente estos dos equipos? No, ella, igual que decía Jorge, ella estaba preocupada por el mal tiempo. Pero su preocupación era en el sentido de que quizá el domingo no iba a poder volver, iba a tener que quedarse 1, 2, 3 días más en la isla y no iba a poder volver a trabajar a Valparaíso. Porque en teoría este viaje era viernes, sábado. Viernes, sábado y volvió en el domingo. Sí. Entonces, esa era toda la su preocupación era, ella sabía ver. que había mal tiempo, ella sabía que las condiciones no eran las óptimas, pero su preocupación era la vuelta. Diputado Ulloa, bueno, sabemos que todo esto es motivo de investigación y que quizás pudo haber una serie de descoordinaciones en la entrega de la información precisamente, pero que incluso el vocero de gobierno, Andrés Chadwick, entrega una información errónea. Aquí tengo una declaración, por ejemplo, del lunes 5 de septiembre. Dice, lo que decían en la Fuerza Aérea era que la carga y el peso estaban absolutamente dentro de lo normal, incluso algo menor. Hay tablas de peso y protocolos que impiden que si existe un sobrepeso, un avión pueda despegar. Eso fue lo que aseguró el vocero de gobierno. Nos imaginamos que por la información entregada por la Fuerza Aérea, por cierto, es así. Bueno, le voy a pedir que profundicemos en ese tema porque vamos a hacer una pausa comercial y enseguida, ¿por qué entonces el ministro decía una cosa cuando en la realidad habían otros temas pendientes? Insisto, a la luz de los antecedentes por las peticiones de la prensa, porque soy periodista y porque soy ciudadana. Todo lo que quise decir como responsable en un medio de comunicación social y como ciudadano lo dije a través de la carta en donde pude explayarme y decir todo lo que pienso. Voy a permitir, como ministro de Defensa, que simplemente se vapulee a la Fuerza Aérea, que es una institución respetable y que es una institución de todos los chilenos. Estamos analizando el accidente del Casa 212, está interesante la conversación, diputado. Mañana van a recibir al comandante en jefe de la FACH, Jorge Rojas, a partir de las 6 de la tarde en la Comisión de Defensa. Sí. ¿Se va a votar si esta comisión va a ser secreta o abierta? ¿Van a poder entrar medios de comunicación? La comisión, en términos prácticos, quiero señalar de que hasta aquí no tiene la condición de secreta. Perfecto. Pero eso no significa que todo el mundo puede entrar si quiere. Pero mi impresión es que es perfectamente posible. De hecho, yo ya dispuse que se hiciera una sala más grande, porque la sala de la comisión es muy pequeñita, y que se haga una sala más cómoda, porque pienso que puede haber más gente. ¿Podrían estar los familiares de las víctimas, por ejemplo? Nada impediría, pero la verdad es que ha sido solo convocado el comandante en jefe, y como es pública se va a saber todo lo que diga, porque nadie más puede intervenir, eso sí que es claro, ¿no? Y por tanto, no tengo ninguna duda de que probablemente un parlamentario o varios van a decir, mire, sabe, nos gustaría que se televisara. Hay ciertos requisitos, hay una votación que tiene que llevarse a efecto para que ello ocurra, se hará. Pero lo importante es que todo lo que allí se diga va a ser público, con excepción de lo que el propio invitado o citado pida que sea reserva militar. ¿Y el general Rojas podría pedir que fuera reserva Eventualmente militar? Él tiene derecho a pedirlo, pero la verdad es que no creo que haya información que vaya a ser considerada secreta. Diputado Alex, ¿cuál va a ser la primera pregunta que mañana le va a hacer al general Rojas? Le voy a preguntar a qué atribuye él que la Fuerza Aérea haya ocultado información. Porque si salió un general, el general que acaba de ser prácticamente creo que sexta o séptima antigüedad de la Fuerza Aérea, séptima, por guardar la información, claro, entonces me parece que es una situación extraordinariamente grave y me gustaría saber a qué lo atribuye él y que pueda informar sobre esta situación. A mí me parece que nosotros debemos tratar de que nuestras instituciones armadas se fortalezcan, que sean más creíbles, y esta falta de confianza no la generó la prensa, no la generaron los políticos, no la generaron los familiares. Esta falta de confianza que hay hoy día en la Fuerza Aérea la generó la FACH, se generó desde ahí, porque durante tantos meses no pudieron decir nunca, ni siquiera abrirse a la probabilidad de que hubiera alguna responsabilidad de la Fuerza Aérea. Le preguntaban sobre la preparación de los pilotos, decían que estaba todo bien. Al final pareciera ser de que todo esto el avión se cayó o por una maldición del destino o por la fuerza incontrarrestable de la naturaleza. Pero yo digo, ¿cómo no abrirse a la posibilidad de que haya algún
pequeño error. Y nos encontramos ahora que en abril nos dicen que hay que echar a un general porque se habría ocultado la información que había que entregarle a la justicia. Y a la comisión investigadora esta información no se le entregó. Entonces yo le quiero preguntar, ¿a qué atribuye el señor general lo que ha ocurrido? Perfecto, diputado Alex, le queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde. Se nos acabó lamentable el tiempo con el diputado, no sé si podemos seguir. El secreto tiene que votarse. No es que Jorge no lo sepa, lo sabe, solamente quiero completar la información, de manera que si el general pide secreto, necesita 9 votos de la comisión para que pueda aprobarse el secreto. Ya pues, diputado, le agradecemos por estar junto a nosotros. Jorge, me quería profundizar en el último punto que tiene que ver con la información que recopila el magistrado, el juez Mera, porque se supone, él es abogado, él es un hombre de leyes, ¿no? Ve la justicia, pero me imagino que poco sabe de aeronáutica o de procesos que tienen que ver con el vuelo de un Casa 212. ¿Quién asesora al juez? ¿Quién le presta algún tipo de asesoría? ¿Ustedes esperan que sea un ente independiente? ¿Será la misma FACH? ¿Será la Dirección de Aeronáutica Civil? ¿Será el fabricante de los Casa 212? Porque claro, quizás ahí también podríamos tener algunos elementos encontrados a la hora de determinar una resolución. Correcto, a ver, el quien lo asesora, eso es, la verdad es que me imagino, según nos ha comentado nuestro abogado, que ha tenido que meterse en este tema. Ahora, lógicamente que no va a terminar siendo un experto nunca, pero por lo menos va a desarrollar un conocimiento acerca de eso. Ahora, aquí se han hecho, bueno, no sé si ese es el tema, digamos, se han hecho 3 pericias, ¿ya? Por un lado, o sea, sí, por un lado está la GIA, por otro lado está la Junta Investigadora de Accidentes, correcto. Por otro lado está el fabricante del avión y ahí se desmenuzan 2 partes, que es quién fabrica la hélice y quién fabrica, digamos, el motor. Nosotros tenemos aquí un problema de confianza con esas entidades porque puede haber un sesgo. O sea, insisto, o sea, es CASA que nos envía, digamos, esta pericia. O sea, yo mismo me autoinvestigo. Entonces nosotros estamos tratando de proponer al ministro el que realmente haya una pericia totalmente independiente y a partir de cero. Y eso yo creo que va a ser lo más justo, porque también esa pericia podría establecer responsabilidades penales y responsabilidades civiles de haberlas. Perfecto. Entonces es lo que... puede llegar al fabricante también. Claro, y se puede llegar al fabricante. Porque... Mario, hemos hablado aquí sobre supuestas presiones, ciertos momentos de tensión que se podrían haber producido antes del vuelo. ¿También tuvo presiones, Galia, por parte del Ministerio de Cultura por ir a Juan Fernández? No, no tuvo presiones. A ella le encargaron ir subrogando a la directora regional del Ministerio de Cultura en Valparaíso y ella fue asumiendo esa función que se le estaba encargando. El problema es que nadie se dio cuenta que estaba sujeta a derecho irrenunciable de alimentación. Sí, a ese punto quería llegar también por el tema del nacimiento de su hijo. Había una ignorancia por parte del jefe de Recursos Humanos, que es abogado y debería conocer la ley, pero él no lo conocía. ¿De ella se lo hizo saber? No, porque Galia no lo conocía tampoco. Perfecto. Okay. Pero no es misión del funcionario conocer eso, sino es la institución la que tiene que hacer velar que se no la deberían haber enviado. No la deberían haber enviado. Perfecto. Y hay un sumario administrativo corriendo por ese motivo. Perfecto. Mario, diputado Ulloa, Jorge, muchas gracias por estar junto a nosotros en estas noticias y estaremos a la espera también de lo que pueda ocurrir mañana al interior de la comisión. Y nosotros ya nos vamos, pero enlazamos de inmediato con Eduardo Riveros para esta nueva edición Express de TUCV Televisión Noticias. Eduardo, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Vamos a conocer de inmediato los principales titulares de la edición Express del día de hoy.